con Chile, sino también con toda América Latina. Y entonces, en ese sentido, pues trabajó de la mano con Allende, por ejemplo, hasta el momento en el que llega la dictadura y se ve forzado a salir de Chile, se radica en México, donde fallece, y pues deja una obra para que se siga releyendo de muchas maneras. Más adelante vamos a hablar un poquito de esa obra, que principalmente, y lo vamos a ver bastante condensado en una colección que se llama Horizontes de la Razón. Horizontes de la Razón uno, 2 y 3. La última salió 2 años antes de su fallecimiento. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a hacer una introducción, desempolvando, debo advertirlo, desempolvando un poco, algunas cuestiones que en algún momento, pues, abordamos, estudiamos. eh, Tuvimos la fortuna también de trabajar directamente como estudiantes con el profesor Hugo Semmelman. Yo empiezo el doctorado en el 2010, él fallece 3 años después, y en el 2016 tuve oportunidad de conocer su casa, que es una casa en la que se respiraba pensamiento semmelmaniano y por supuesto, pues, de muchas formas, también las fuentes de las cuales él había bebido, ¿no? Mucha literatura de Gramsci, mucha literatura también de Marx y de toda esa corriente que en muchas ocasiones no fue el marxismo soviético, sino de otras latitudes. Como Karl Mm, Popper y todo esto, sí, por sí, ejemplo. exactamente. Creo que ahí es importante rescatarlo. Además, porque, bueno, el papá de Semmelman era argentino, pero pues ellos eran de ascendencia judía, ¿no? Ahí hay una historia bastante interesante alrededor de la misma historia de la familia de Semmelman. Él estudia no solamente en Chile, estudia también en Holanda. ¿Sí? Y estando en Chile, básicamente es donde empieza como este camino comprometido con la realidad social, como lo digo, no solamente chilena, sino latinoamericana. De la mano incluso en algún momento se encontraron y fueron bastante cercanos con Aníbal Quijano, y con otros intelectuales, por supuesto, pero particularmente porque con él estudiaron. Esta obra de Semmelman pues, aporta una comprensión crítica de la realidad social desde su construcción histórica. Hay un texto que a mí me parece maravilloso y que invito a leer. Hay varias versiones y se ha reeditado, pero hay una versión en particular en un texto de Barrueta que, si mal no recuerdo, es como del 2009, que lleva por título Pensar teórico, pensar epistémico. Y allí él teje unas tensiones entre lo que significa el pensar comprometido, que él lo denomina pensar epistémico, y el pensar teórico, que diría él es aquel pensar que se ha distanciado de la realidad. Y allí, entre el pensar teórico y el pensar epistémico, se teje una suerte de abismo que él explica de cierta manera para entender por qué cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pensamiento crítico, no basta únicamente con decir que hemos leído a los críticos, hay que pensar críticamente. Lo advierte él de alguna manera. Y bueno, más adelante vamos a hablar precisamente sobre algunos apartes de lo que significaba para él el pensar epistémico. Y es pensar epistémico porque rompe un poco el molde de la tradición epistemológica occidental y entra en diálogo con otro tipo de actores, actores no académicos, a los cuales Semmelman les daba muchísima importancia. Eh, Se destaca, por ejemplo, hay algo que en el IPECAL se trabaja mucho y es una matriz
se llama matriz epistémica y está aquí en lo que ustedes ven, ¿no? Se destaca por una metodología rigurosa que rompe con los dualismos como sujeto-objeto, teoría práctica, estructura y acción. Él presenta este dualismo que incluso nosotros lo vemos en otros autores, el mismo Edgardo Lander, por ejemplo, lo trata maravillosamente en algunos de sus textos y muchos otros autores también latinoamericanos lo abordan. Pero particularmente él habla acerca de un presente potencial y el presente potencial es un presente que siempre está en movimiento. Y de este presente, pues digamos que si nosotros vamos un poco a esa tradición occidental, donde la epistemología tiende un poco a separar el sujeto de la realidad, etcétera, él pone de presente un sujeto diferente y es un sujeto en relación con la realidad, pero también una realidad en relación con el sujeto. Y pues la idea es que en esta presentación vamos a ahondar precisamente sobre este concepto de historicidad que se convierte en un eje articulador del pensamiento de Hugo Semmelmann, que no es el único, valga decirlo, pero desde mi perspectiva creo que sí es uno de los más importantes de la obra de Semmelmann. Él decía, pensar es tensionar los límites de lo posible. Y es algo que también vemos en otros autores, pero que siempre Semmelmann fue supremamente acucioso con ello. Vamos a ver básicamente 6 aspectos, una corta introducción que ya hicimos. Vamos a hablar del pensamiento de Hugo Semmelmann en contexto, de la historicidad como construcción de realidad, digamos que superponiéndose o en un versus con el concepto de historia, la epistemología de la complejidad, praxis, conocimiento y acción transformadora, y por último, implicaciones de las ciencias sociales latinoamericanas, que a propósito hay un texto también, es del 93, si mal no recuerdo, que se titula Relativismo y Ciencias Sociales. Es un ensayo que desde mi punto de vista es uno de los que mejor resumen el pensamiento de Semmelmann, que también es importante decirlo, leer a Semmelmann no es del todo sencillo, sobre todo para personas que no son quizás muy cercanas a la filosofía o a las ciencias sociales o a las humanidades. Se encuentra uno con una lectura densa, que cuando leemos, por ejemplo, Horizontes de la Razón 3, ya vemos a un Semmelmann un poco más reposado y se nota como esta influencia que incluso pudo tener en él la profesora Estela Quintar, porque ella propone dentro del contexto del IPECAL una propuesta, ella hace una propuesta que es la propuesta de la didáctica no parametral. Semmelmann siempre vivió con esta idea de romper con los parámetros. Entonces, en esto creo que metodológicamente digamos que hace acopio de esta metodología de la didáctica no parametral también para sus escritos. Creo que en eso le ayudó muchísimo el acercamiento a la profesora Estela Quintar. Dentro del contexto histórico e intelectual, pues les hablaba hace un rato, pues Semmelmann nace en el 31 en Chile, cerca de muchos procesos políticos, ¿sí? Él los vivió supremamente de cerca. Ahorita lo estaba comentando, todas las dictaduras en el Cono Sur. Su trayectoria como intelectual comprometido con la transformación social marcó profundamente su pensamiento. Él hace un trabajo muy importante en Chile, pero también hace un importante trabajo en México, donde estuvo vinculado a diferentes instituciones, a la UNAM, al Colegio de México y a otros institutos, y también donde encontró un diálogo fructífero, producto también
del espíritu de la época, ¿no? De todo este boom social que se estaba dando en aquel entonces, el nacimiento de ciertos movimientos sociales, de las guerrillas urbanas y demás, y de todo el proceso también que se estaba dando en Centroamérica, ¿sí? Con el nacimiento de algunos movimientos armados, eh, la Revolución Cubana, bueno, todo esto, digamos que sirvió como caldo de cultivo precisamente eh, para el pensamiento de Semmelman. Él participó en la reforma universitaria y toma o asume un pensamiento crítico eh, que siempre lo acompañó, que siempre lo acompañó. Vamos a leer un poco más adelante acerca de las influencias. Por supuesto, allí pues es notable encontrar a Benjamin y a otros autores de la escuela de Frankfurt. Se distanció del determinismo para desarrollar una epistemología más compleja que integrara la libertad humana en contextos estructurales. Él dice que, y allí llama siempre mucho la atención, vamos a ver si más adelante nos da el tiempo para ver un corto video en el que lo vamos a ver a él hablando precisamente de cómo el discurso que se maneja en la academia es un discurso que genera una ruptura respecto a lo que demanda la realidad. Entonces él comenta que nos estamos inventando teorías para realidades inexistentes. Por eso, como comentaba hace un rato, va a hablar de lo que es el pensamiento epistémico y el pensamiento teórico. Tras el golpe de Estado en el 73, vivió en el exilio y se vinculó a instituciones como la UNAM en México, como lo habíamos comentado ahora. Y en los años 90, en este encuentro que él tiene eh, con la profesora Estela Quintar, pues precisamente se da como digamos, este movimiento del sujeto, quizás lo podríamos llamar, y entonces se funda el IPECAL a principios del año 2000, bueno, trae consigo todo el proyecto que ha generado el IPECAL en América Latina, inicialmente en México, pero que ahora nos permite ver la influencia del instituto en gran parte de América Latina, teniendo en sus, digamos, dentro de sus estudiantes, no solamente académicos, sino personas también asociadas a grupos sociales, a movimientos sociales y demás. Desde allí consolida su propuesta de ciencia social situada, comprometida con los problemas reales de América Latina. Algunas de las influencias epistemológicas, Semmelman fue influenciado por varios pensadores clave. Marx es uno de los más importantes y de hecho lo vamos a ver en gran parte de su obra en el uso de ciertas categorías, particularmente, ¿no? Enfoque dialéctico y la categoría de praxis es algo que vamos a ver de manera transversal en su obra. De Antonio Gramsci, el concepto de hegemonía cultural y por supuesto la Escuela de Frankfurt. También en su pensamiento es posible ver algunos atisbos del pensamiento de Edgar Morin, aunque la idea del pensamiento complejo de Morin no es la misma idea de pensamiento complejo de Hugo Semmelmann, si lo pensamos en ese sentido. El pensamiento de Semmelmann era de un corte algo diferente, podríamos pensarlo desde esa idea. No se limita a reproducir teorías existentes, sino que desarrolla un pensamiento original y contextualizado. Propone pensar desde América Latina, generando conocimiento desde las posibilidades emergentes del contexto y no desde los modelos teóricos importados. Allí creo que hay algo también a rescatar y es cuando
cuando él presenta todo esto y se articula metodológicamente la didáctica no parametral, que además ha tenido muchísimos nombres a lo largo de 35 años, él lo asume como una propuesta movilizadora. Entonces, metodológicamente se trabaja algo que se denomina los círculos de reflexión. Los círculos de reflexión son, para quienes lo hayan hecho, recuerdo que en algún momento, hace bastante tiempo, con Giovanni, eh, hace unos 20 años quizás, el profesor Giovanni Púa, tuvimos la oportunidad de mambear, ¿no? Es algo muy similar a lo que se hace en los círculos de reflexión, ¿sí? Solo que sin Hayo y Anvil, pero es un círculo de la palabra en el que el sujeto se expone de alguna forma, ¿sí? Es algo complejo de poder definir en este momento o de poder explicar, ¿sí? Así como hay muchas otras situaciones que es complejo explicarlas. Cuando uno dice vamos a mambear, pues las personas que no conocen, digamos, la atmósfera que allí se genera, pues es complejo que se pueda comprender. Y allí se trabaja esto, se trabaja el círculo de la palabra, digámoslo en términos generales, el círculo de reflexión, en el que no solamente hay estudiantes como tal, ¿sí? Sino que hay personas, por ejemplo, indígenas, ¿sí? Hay personas maestros de educación básica, etcétera, etcétera, y desde allí se empieza a construir o a tejer, ¿no? Y hay otros dispositivos, ¿no? Como la didactobiografía, que también se trabaja en el IPECAL, que nos lleva o nos da la apertura para, desde un problema que pareciese supremamente personal, llegar a una colectivización del mismo. Verbigracia al miedo, por ejemplo, ¿sí? O la angustia. Hay un ensayo fantástico de Norbert Leckner, que fue un alemán radicado en Chile, un texto maravilloso que lleva por título Sombras del Mañana. Y él hace precisamente allí un ejercicio que podríamos llamar de didactobiografía. De pronto, algunos recuerden también en Circunfesiones de Derrida, que fue esta compilación de comunicaciones epistolares que él tenía con su esposa, donde pues empieza a hablar, y digamos que uno tendría que adentrarse un poquito en la lectura y también del contexto en el cual estaba Derrida, pero a él le hacen una entrevista ya adulto, digamos con la misma fama, por supuesto, que llegó a tener, y le hacen una entrevista en la que él comenta cómo hacia el 41, si mal no recuerdo, es expulsado de la escuela en la que estaba. Recuerden ustedes, pues que en este momento ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él era argelino, pero era judío y su lengua era el francés. Entonces, él habla acerca de cuáles habían sido estas condiciones en su vida que lo habían llevado a pensar en algo que él había denominado la no identidad, ¿no? Él no se sentía identificado ni con la cultura francesa ni con la cultura judía. Entonces, un poco la pregunta que él establece allí es cómo un niño de 6 o 7 años que él tenía en aquel entonces había sido expulsado de la escuela cuando le habían echado el cuento, por llamarlo coloquialmente, de que la escuela era un lugar
en el que podría germinar el ser. Él sale de allí, lo expulsan y demás, y llega a su casa preguntando, pues, ¿qué pasó? Y entonces comenta que fue uno de los momentos más tristes de su vida, ¿sí? Entonces fíjense que allí él pone de presente un momento histórico de su propia experiencia de vida. Y dice que a él esta situación lo acompañó durante toda su historia, ¿sí? Tanto así que cuando él entra a la universidad, una de las correlaciones que establece fue precisamente con ese momento en el que él lo habían expulsado, ¿sí? Y luego se vincula, de pronto ustedes recordarán, esta situación en la que él estuvo privado de la libertad, ¿no? Entonces, él dice que se sintió así. Es una entrevista muy corta, la encuentran en Circunfesiones, eh, es maravillosa y eso lo podemos tomar a manera de lo que en el IPECAL se denomina didactobiografía. Entonces la didactobiografía, ¿sí? Y por eso la importancia de esto de la didactobiografía, no solamente dentro del IPECAL, sino para entender por qué el concepto de historicidad en, en Hugo Semmelmann es vital. Entonces, aquí vamos a establecer algunas diferenciaciones entre la categoría de historia y de historicidad. Cuando hablamos de historia, desde la óptica de Semmelmann, él dice que la historia es el relato de los hechos pasados, mientras que la historicidad es la capacidad humana de construir sentido en el devenir. De pronto, para explicar un poco esto, para él la historicidad no se queda solamente en un punto, por llamarlo de alguna forma, sino que es digamos que es algo que se encuentra en movimiento. ¿Sí? Para explicarlo mejor es, si nosotros estamos viendo una película que es digamos, son fotogramas, pensémoslo en términos de fotogramas, en movimiento, ¿sí? O de una sucesión de fotos, y allí vamos a ver el movimiento, eso sería la historicidad. Mientras que la historia para Semmelmann sería básicamente una sola foto, ¿sí? Una imagen fija. ¿Sí? Entonces él dice que la historicidad y que el sujeto se encuentran en movimiento. Por eso él dice que es esta capacidad humana de construir el sentido en el devenir. El enfoque de la historia está en el pasado, mientras que en la historicidad es el presente, lo que él denominaba el presente potencial, el presente proyectado hacia el futuro. El rol del sujeto es pasivo, ¿sí? Es receptor, ¿sí? De hechos ya ocurridos. Entonces, pensemos nosotros en estas situaciones que de una u otra forma a nosotros nos pueden de cierta manera condicionar, ¿sí? Entonces, haber nacido en un país, en un contexto sociopolítico particular, con una familia, con una lengua particular, etcétera, etcétera. Entonces, él dice que eso está asociado a cuestiones vinculadas con la historia, mientras que en la historicidad hay un sujeto activo, hay un sujeto creador de sentido y transformador de la realidad. Eh, para utilizar un ejemplo un poco doméstico, en alguna oportunidad yo le pregunté en un círculo de reflexión, eh, en sus palabras, cómo podría ser esta idea de historia y de historicidad, ¿no? O del sujeto pasivo y del sujeto activo, por llamarlo de alguna forma, o de este sujeto creador del sentido de transformador de la realidad. Y él decía que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo querer ir a un restaurante, revisar el menú, ¿sí? Y solicitar simplemente que me traigan el menú, a decir, oiga, me voy a meter a la cocina a ver qué es lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que están preparando? Y, digamos, comprometerme con eso, ¿sí?
perdón, un poco el ejemplo, un poco, digamos, coloquial o doméstico. El vínculo con la realidad en la historia se limita a describir lo que fue. Él criticaba mucho el hecho de tematizar, ¿sí? Y quedarnos únicamente en la tematización, mientras que en la historicidad permite imaginar y construir lo que puede ser, ¿sí? Él siempre habla del movimiento, ¿sí? Y de lo que está por darse. Por eso él, durante mucho tiempo, siempre habló de la necesidad de salirse de los determinismos, porque si lo pensamos desde esa forma, ¿sí? Y el movimiento siempre nos muestra dinámica, ¿sí? Nos muestra dinámica. La relación con el contexto en la historia, estamos determinados por estructuras históricas, mientras que en la historicidad hay una posibilidad de trascender estructuras a través de la conciencia crítica y la decisión, ¿sí? Entonces, somos actores, ¿sí? Eh, digamos, generadores de eso, ¿sí? No lo podemos recibir de manera pasiva. Y precisamente en el texto que ahora les estaba comentando de Norbert Legner, que me gusta tanto y es un texto que en ocasiones vuelvo a leer algunos de sus apartes. Él habla de la desubjetivación. Entonces, ¿y qué es la desubjetivación? Es quitarle al sujeto la posibilidad de ser libre de alguna manera, de quitarle la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio devenir histórico. ¿Sí? Y dice que el sistema precisamente se ha encargado de eso, ¿sí? Lo vamos a ver en otras obras. De hecho, Semmelman también era muy cercano a Castoriadis, y hay dos obras que me gustaría recomendar. Una de ellas es Democracia y Relativismo, que el subtítulo es Debates con el Mouse. Ahí nos vamos a encontrar con algunos personajes, con algunos intelectuales franceses eh, destacados. Y hay otro texto también de Castoriadis que lleva por título El avance de la insignificancia. Esos dos títulos creo que nos sirven también para entender un poquito cuál es este movimiento que trata de precisar Semmelman. Que, vuelvo y les digo, creo que en el ensayo de relativismo y ciencias sociales se puede encontrar un poco más detallado. Por otro lado, pues la naturaleza del proceso en la historia es acumulativo y cronológico, ¿no? Allí no hay una memoria orgánica, ¿sí? Simplemente son datos históricos. Mientras que en la historicidad hablamos de lo creativo, de lo proyectivo, de lo abierto, ¿sí? Y de lo nuevo, ¿sí? Siempre en postura de abrirse y de generar nuevas opciones. Por otro lado, pues la implicación política y ética, él dice, pues es baja o neutral, ¿sí? Mientras que esto en la historia, mientras que en la historicidad, pues hay una implicación alta, ¿sí? Exige un compromiso, una responsabilidad, una voluntad de transformación. Eh, Incluso se me viene a la cabeza una película que en alguna ocasión, precisamente en uno de estos círculos, estuvimos analizando, y es la película basada en el cómic V de Vendetta. ¿Sí? Es un poco eso, aunque allí lo muestran de otra manera. El sujeto como operador de historicidad. Entonces, el sujeto no es un mero producto de estructuras, digamos, desde la perspectiva de Semmelman, sino es alguien que interpreta y además decide y transforma. Por eso siempre vamos a hablar de que el sujeto genera ángulos de mirada, ¿sí? Ángulos de mirada, y genera también una posición diferente, ¿sí? Esta concepción abre paso a una epistemología de la posibilidad, ¿sí? De lo abierto, volvemos a decirlo, donde el conocimiento no es espejo de lo real, sino una forma de construir realidades posibles desde la flexibilidad. Por otro lado, el sujeto es historicidad en acto,
cuando se posiciona críticamente frente a su realidad, la problematiza y actúa en consecuencia. ¿Sí? La subjetividad es en este sentido una condición ontológica y epistemológica de lo social. Entonces, allí volvemos a hablar un poco del texto de Norbert Lechner, de Sombras del Mañana, donde él habla precisamente de esto. Y es que el miedo, ¿sí? Porque en realidad es un ensayo sobre el miedo, sobre los diferentes miedos, ¿no? El miedo a mí, el miedo al otro, pero además el miedo social y además dentro de esto, cómo es que opera el sistema para, dice él, atomizarnos, ¿sí? Para segregarnos, para rompernos como sujetos, ¿sí? Y allí donde ya no, digamos, donde el bastión que yo tenía ya no es la familia como la conocíamos antes, pues la pregunta un poco es, ¿qué es lo que queda? ¿Sí? Y cómo empiezo yo a reconstruir ese concepto de familia a partir de lo que está allí. De otro lado, la epistemología de la complejidad, yo creería que podríamos hablar de una episteme del presente potencial. Zimmerman propone una epistemología que supera las dicotomías entre empirismo y racionalismo, que bien sabemos es una discusión moderna, un poco zanjada por Kant en su momento. En fin, sin embargo, vuelve Semmelman a hablar un poco de esto. Para él, conocer es problematizar y siempre va a utilizar dice que la cultura en Occidente, ¿sí? Y esta cultura, digamos que también podemos encontrar algunas cuestiones poco cercanas en Dussel y en otros autores, eh, el, eh, cuentan cómo la historia de Occidente, ¿sí? O la historia que nos llega a nosotros de Occidente, es un poco la historia también basada en la certeza. ¿Sí? Y él dice, creo que hay que tensionar esto, darle la vuelta y utilizar un dispositivo diferente y es la pregunta. ¿Sí? Por eso se habla de interrogar, de tensionar los datos del sujeto, ¿sí? Él dice que la objetividad no es neutral, sino que es una construcción crítica que integra múltiples dimensiones de lo real, ¿no? Entonces, por eso allí se empieza, cuando nosotros estamos hablando de la diactobiografía, propiamente en el marco de la didáctica no parametral, Semmelman trae algo que a mí me llama siempre mucho la atención, de hecho, Estela Quintar también, y es que a partir del ejercicio de exposición de la diactobiografía, no es, no es un relato anecdótico. En principio podría ser anecdótico, pero cuando empezamos a leer entre líneas, ¿sí? Allí hay un encuentro del sujeto consigo mismo, ¿sí? Y empieza también a generarse tensiones y rupturas al interior de la misma persona, porque hay cuestiones que de una u otra manera no había visto o no había relacionado, ¿sí? Rupturas desde lo personal que empiezan a generarse, digamos, en un vínculo con lo social a partir de la exposición propia. Rechaza la idea de un conocimiento neutral y exige una posición ética del investigador. Él es muy crítico con esto, siempre lo vamos a ver en sus obras hablando de esto, y también en sus intervenciones lo vamos a ver así. Y en su visión, conocer es también transformar, ¿sí? Y fíjense que desde aquí, digamos, ser especialista en Marx, hay mucho del pensamiento de Marx en Semmelman, ¿no? Implica compromiso y acción. Siempre va a hablar de eso también, de la necesidad de la praxis, ¿sí? O sea, él decía, o sea, tú háblame toda la teoría que quieras, pero si esto no está conectado con la realidad, no hay nada en realidad. Y perdona ahí la cacofonía.
Pensar desde las posibilidades. Pensamiento no debe limitarse a lo que es, ¿sí? Sino a lo que puede ser. Entonces, ahí volvemos a ver ese movimiento y esa necesidad de movimiento del sujeto, que, vuelvo y lo digo, es un movimiento a la par y digamos, conectado y articulado con la realidad. Pensar desde las posibilidades implica una actitud crítica y, no, y proyectiva, perdón, frente a la realidad. Es una forma de resistir la normalización de lo establecido. Y cuando estamos hablando de la normalización de lo establecido, también estamos hablando de la normalización de nuestros sistemas de creencias. Y es una de las tareas a las que Semmelman siempre invita, a romper con nuestro sistema de creencias, pero no a romper, como decir, bueno, ya mañana no los van a tener porque eso es casi que imposible. ¿Sí? O sea, a partir de nuestro sistema de creencias es que generamos nuestra cosmovisión. ¿Sí? No es posible, digamos que sacarlo de allí. Pero él dice, sí hay que cuestionar nuestro sistema de creencias, porque es que ese sistema de creencias termina convirtiéndose en una certeza. ¿Sí? Terminamos nosotros convirtiéndolo en una certeza. ¿Sí? Y allí es donde nosotros rompemos con el sujeto, ¿sí? Para darle cabida a la ideología, por ejemplo. Entonces, la posibilidad no es una utopía ingenua, sino una apertura crítica hacia alternativas históricas reales, ¿sí? Y comprometidas, como siempre él lo comentaba. Esta actitud requiere un trabajo intelectual riguroso y un compromiso con la transformación social. Él siempre va a llamar la atención sobre esto. Por otro lado, pues la praxis, conocimiento y acción transformadora. La praxis es la unidad entre el pensamiento y acción. ¿Sí? O sea, no hay otra forma de, digamos, de pensar para Hugo Semmelweis. ¿Sí? No se trata de aplicar teorías, sino de producir conocimiento desde la práctica transformadora. Es decir, vuelvo, lo digo, no se trata simplemente de ir con las teorías para mirar cómo eh, las introduzco en una realidad, ¿sí? Y luego a partir de ahí me invento una realidad ajena a lo que está sucediendo, ¿sí? Este enfoque permite una lectura activa de los contextos centrada en la decisión. La investigación no es solo un acto académico, sino una intervención crítica de la realidad. Y por eso él dice, y lo vamos a ver más adelante en el video que vamos a compartir, él dice de muchos intelectuales que se autodenominaban comprometidos, progresistas, ¿sí? Un poco, pero que terminan siendo traidores o terminan traicionando sus propios ideales, ¿no? Conocer es comprometerse con la transformación, no hay otra forma. En cuanto a la decisión, la libertad y la responsabilidad, para Semmelweis la libertad no es una abstracción, sino una posibilidad situada, ejercida mediante la decisión crítica. ¿Sí? El sujeto histórico, y además que les voy a recomendar a Estela Quintar porque ella lo define, creo que mejor y con sus palabras. Pero ella dice que se puede aprender a ser sujeto histórico, ¿sí? Y a tener conciencia histórica. Al decidir, se compromete con una visión del mundo y asume responsabilidad ética por ella. Esto yo creo que se encuentra muy bien en un texto de Estela Quintar que se llama La educación como puente de la vida, y también en parte de la obra de Semmelweis, por supuesto. Este compromiso constituye el núcleo ético de su pensamiento. La decisión es siempre contextual y compleja, pero es también el acto donde el sujeto afirma su dignidad, ¿sí? Y su capacidad de hacer historia. Y creo que metodológicamente uno lo entiende muy bien en la propuesta de la didáctica no parametral. Cuando se está haciendo el círculo de reflexión o cuando se está haciendo la didactobiografía, cuando nos estamos exponiendo y nos espejeamos en el otro,
ahí es cuando empezamos a entender algunas cosas que quizás antes nos eran ajenas o perdón la expresión, agenizábamos o hacíamos a un lado. Es el eje articulador de la praxis y la expresión máxima de la historicidad. Implicaciones para las ciencias sociales latinoamericanas. Acá vuelvo a recomendarles el ensayo de él, el de ciencias sociales, relatividad y ciencias sociales. Creo que es de los textos mejor logrados por Semmelman. No es muy largo, pero creo que sí se convierte en una síntesis importante de su propuesta. Descolonizar el conocimiento. Semmelman propone una ruptura epistemológica con los modelos eurocéntricos. Y aquí es cuando empezamos a hablar acerca de la diferencia entre el pensar teórico y el pensar epistémico. El pensar teórico es un pensar contenido, ¿sí? Es un pensamiento que no permite ningún tipo de controversia, por llamarlo de alguna forma. Es un pensamiento canónico, es un pensamiento que simplemente lo recibimos nosotros de manera crítica porque simplemente pues siempre se ha dicho que es de esa forma. Mientras que el pensar epistémico es un pensamiento abierto, es un pensamiento dinámico, es un pensamiento en el que nosotros vemos ese movimiento, ¿sí? Esa película de la que les estaba hablando hace un momento, ese movimiento de los fotogramas. Plantea una mirada que parta desde los problemas reales de América Latina. Por eso las preguntas en el pensamiento de Semmelman son tan importantes. Preguntas que incluso nosotros desde la filosofía, porque pues Semmelman no era filósofo, sin embargo era muy cercano a la filosofía, pero él habla de preguntas como, bueno, ¿y por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Sí? ¿Por qué estoy tomando esta decisión? ¿Sí? Que a veces parecieran preguntas, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Supremamente obvias, pero que cuando las hacemos tienen otro matiz. ¿Sí? Él habla de que la teoría debe construirse desde la práctica y los sujetos concretos y sus luchas. No puede ser algo deslocalizado. ¿Sí? O sea, no puede ser que para responder cierto tipo de problemática utilice los mismos argumentos que se están utilizando para otro problema, en otra situación, en otro momento histórico. Él dice, nos toca renovarnos un poco en ese sentido. Y por eso él siempre habla de dar cuenta y de darse cuenta como un proceso de ser consciente. La descolonización del conocimiento implica valorar la experiencia histórica y social de los pueblos, reconocer la diversidad de saberes y promover una ciencia social situada, comprometida y crítica. Esto ya lo habíamos comentado un poco antes. Y por el otro lado, pensar lo social como problema. El reconocimiento social debe problematizar la realidad, no simplemente reproducirla. Hay una obra que, bueno, yo siempre digo que tal o cual obra es la más importante, pero creo que es una de las obras donde mejor se sintetiza el pensamiento de Semmelman, sin decir que sea corta, porque no lo es, y es Uso crítico de la teoría. Entonces, allí él precisamente muestra esto, ¿sí? Y empieza a tomar distancia. Vuelvo y lo digo, creo que el acercamiento con Estela Quintar fue lo que metodológicamente y sobre todo en Horizontes de la Razón 3 le permite a Semmelman ser un poco más claro, porque si es complejo, vuelvo y lo digo, en ocasiones poderlo leer. Yo prefería en ocasiones escucharlo y preguntarle. Requiere una actitud epistemológica activa que cuestione lo instituido y se abra a lo nuevo y emergente. Pensar lo social como problema es abrir la posibilidad de transformación. Esto exige del investigador una actitud reflexiva y crítica, abierta al diálogo interdisciplinar e incluso intercultural, por supuesto.
porque dentro de los círculos de reflexión se invita a personas, eh, desde personas que desde nuestra lógica no están alfabetizadas, como personas que tienen doctorado, postdoctorado, etcétera. Y él dice, ahorita les voy a contar un poco la experiencia que yo tuve con él. Porque en algún momento, en el 2010, cuando empiezo el proceso en el IPECAL, yo venía de hacer, hacia el 2007, venía de culminar en el 2007 la maestría en filosofía latinoamericana. Entonces, pues la idea de hacer un doctorado en conocimiento y cultura en América Latina, pues no me era ajeno. Yo decía, bueno, pues con el profesor Leonardo Tovar, que a propósito nos está acompañando acá en el Zoom, que fue mi maestro tanto en el pregrado como en la maestría, pues yo decía, bueno, pues es que, no sé, pues aquí se ha leído a Sea y se ha leído a Salazar Bondi y se ha leído, bueno, a una cantidad de autores y demás. Yo decía, pues, bueno, lo que podemos hacer allí en el doctorado es un poco validar lo que ha sido el trasegar en la maestría. Y recuerdo que hice la consulta y se la hice a Estela Quintana en aquel entonces. Creo que todavía lo continúan haciendo, un propedéutico a la metodología del IPECAL. Y yo le dije, Estela, ¿es posible de pronto obviar el propedéutico? Es que fíjate, yo soy magíster en filosofía latinoamericana, pues más o menos sé un poquito como de este cuento, y ustedes pues aquí hacen pensamiento, hablan de la cultura en América Latina. Yo creo que pues ahí nos podríamos entender como muy bien. Eh, y entonces le dije, pues, porque pues me gustaría un poco poderme adelantar, ¿no? Hacer un poco lo que en el pregrado y en la maestría hice, y era adelantar ciertos créditos académicos, ¿no? Y entonces ella me dijo, listo, déjame y yo consulto con Semmelman. Y cuento esta historia para dibujar un poco cuál es esa diferencia entre el pensamiento teórico y el pensamiento epistémico. Eh, Ella más o menos en la semana se contacta conmigo y me dice, John Jairo, hablé con Semmelman y te tengo noticias. No tienes que hacer un propedéutico. Y yo, fantástico. Entonces, me dice, tienes que hacer dos. Y yo le dije, pero ¿por qué? Fue como una interpelación. Le dije, ¿por qué, Estel? Me dijo, mira, lo que pasa es que ustedes los filósofos son muy contenidos, están muy contenidos. Y romperles a ustedes la idea de lo teórico no es sencillo, no es sencillo, no es fácil hacerlo. Y si tú no haces el propedéutico, no vas a entender cómo es la metodología. Y te puedo decir que en el primer módulo o pasando el primer módulo ya vas a querer renunciar al doctorado, al tránsito, lo llama ella, al tránsito por el doctorado. Para concluir, la visión de Hugo Semmelmann sobre la historicidad no es una sola teoría sobre la historia, sino una invitación a vivirla como posibilidad. Su pensamiento nos exhorta a no conformarnos con lo dado, sino que, por el contrario, ejercer la libertad como una decisión consciente y asumir la construcción de la realidad social como una tarea colectiva, y es de lo dado a lo dándose, ¿no? Ese progresivo. Hace unos días precisamente estaba hablando algo con los estudiantes y les hablábamos un poco de del gerundio, ¿no? Y es eso, es el estar siendo, ¿sí? Que incluso en términos lingüísticos también tiene unas connotaciones importantes. Pensar con Semmelmann es en última instancia un acto de responsabilidad histórica. La historicidad es en su propuesta el núcleo ético, epistemológico y político del pensamiento crítico. Nos recuerda que toda realidad es construida y por tanto puede ser transformada. En tiempos de incertidumbre, la invitación de Semmelmann a pensar desde las posibilidades se vuelve una guía urgente y necesaria. Y agradezco porque hace un rato cuando Damián me estaba presentando
utilizó digamos, una referencia o se refirió a Semmelman de cierta forma, y es que también desde mi punto de vista es uno de los intelectuales más importantes, más prolíficos, pero creo que también es uno de los más desconocidos pues iba a decir círculos. Creo que no se necesita, digamos, llegar a Semmelman a partir de círculos, sino tener la necesidad de. Aquí hay algunas referencias bibliográficas. Vuelvo y lo digo, creo que gran parte de su obra la podemos encontrar en Horizonte, o gran parte de su pensamiento más bien, en Horizontes de la Razón, en los tres libros que hacen parte de esta colección, y también en el uso crítico de la teoría. También hay unos textos de Estela Quintar que recomiendo mucho, igual para quienes lo deseen hacer. Pues es una presentación abierta y demás, la voy a compartir para quienes quieran de pronto escudriñar un poco más sobre el pensamiento de Hugo Semmelman. Quiero agradecerles y quiero también tomarme un momento, por favor, para poderles compartir pantalla y que veamos un corto video de Semmelman. No, ¿me entiendes? Son cosas absurdas. No, son absurdas pero reales, pues, han ocurrido. Entonces, si seguimos con esa imaginación, usar los libros y no pensar los libros desde la realidad, bueno, no vamos a poder construir nunca nada porque no estamos viendo la realidad. Y la realidad sí la está viendo el pensamiento conservadora. A ese no se pierde. Ese tiene un sentido de realidad profundo. ¿Por qué? Porque tiene un ancla con la realidad. Y el ancla que tiene con la realidad es el interés. Este hecho, puede decirlo así, ser muy simple, pero significaba entonces comenzar a revisar la óptica desde la cual se estaba pensando. Es decir, ya no era suficiente simplemente repetir teoría, ya no era suficiente probar teoría, sino que era necesario quizás recuperar la raíz misma del acto de pensar, que era el de recuperar al sujeto con un sentido histórico, y eso evidentemente no es un discurso puramente valórico, es un discurso que exige rigor, y es lo que nosotros pretendíamos o pretendemos comenzar a abordar en este proyecto de reflexiones a la cual estoy aludiendo. En este marco, ¿qué se podría decir? ¿Qué es lo que nosotros a partir de esta experiencia podemos decir? En primer lugar, que la reflexión epistémica, incluso la reflexión más abstracta, más sofisticada, que se pueda dar en distintos tipos de escrito o en libro, siempre tiene una raíz histórica. De ninguna idea, por especulativa que sea, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la construcción de la historia, en el ámbito incluso del rescate del sujeto humano, puede entenderse si no se entiende que representa una necesidad histórica, es decir, parte de momentos históricos que nos desafiaron como tal al acto de pensar y de construir. Y eso evidentemente nos coloca ante la necesidad de entender dos cosas que son elementales y sin embargo que están muy ausentes.
hasta hoy día, me atrevería a decirlo, con temor a hacer un juicio demasiado categórico, pero que hasta hoy día está ausente, que es entender el momento histórico. No nos preocupa entender el momento histórico. Estamos más preocupados en entender lo que un autor dice sobre una realidad que entender el momento. Y entender el momento significa entender dos cosas. ¿A qué obedece un escrito? ¿A qué necesidad obedece un escrito? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con ese escrito en el momento en que yo vivo? No en el momento en que ese escrito fue escrito. Cómo yo leo desde mi contexto de vida, cómo yo leo desde mi contexto de pensamiento aquello que de alguna manera está acumulado en las bibliotecas. Cómo leo, es una palabra, pero cómo leo es algo más que leer, es cómo miro, cómo interpreto aquello que acontece. Y esto implica no solamente entender el momento histórico, qué significa hablar de capitalismo globalizado, qué implicaciones políticas, ideológicas y culturales y psicológicas tiene. Estas no son preguntas sencillas. ¿Cuáles son las preguntas que un contexto actual como el capitalismo globalizado nos está planteando como grandes preguntas, no como respuesta, como pregunta para poder colocarnos frente a ese contexto histórico que vamos a llamar capitalismo globalizado y poder comenzar a trabajar a partir de esas preguntas posibles respuestas? Nos obligaba a otro desafío obvio, casi de sentido común, es entender el presente. ¿Y leíamos el presente? No leíamos el presente. El presente no tenía presencia. El presente era la mera contingencia, era lo que pasaba, pero no era el lugar, el presente, en términos de tiempo y espacio, desde donde el hombre construye. El hombre no construye desde el pasado ni desde el futuro, construye desde lo que acontece en un momento determinado, complejísimo, que aquí yo estoy simbolizando en la idea presente. Ahí es donde vivimos y ahí nos instalamos. La historia es una construcción de presentes sucesivos que después los historiadores escriben o reconstruyen en grandes periodos históricos, pero no podemos olvidar que esos grandes acontecimientos históricos o esos grandes periodos históricos son el resultado de acciones de construcción, me atrevería a decir, cotidianas, de presentes sucesivos. ¿Cómo construíamos eso? Vuelvo atrás. ¿Y cómo lo seguimos construyendo hoy día? Vuelvo al presente. Y observamos cosas tremendas. Que las personas con pensamiento crítico, con grandes diagnósticos, con grandes apuestas a futuro, que estaban comprometidos en organizaciones políticas, sindicales, estaban comprometidas con organizaciones políticas y sindicales a partir de creer que esas organizaciones políticas y sindicales eran los sujetos capaces de hacer lo que ellos como personas no querían hacer. Y pudimos constatar de que en muchos países, en muchos partidos, en muchos movimientos sindicales, con pensamiento progresista, estaba dominado por individualidades conservadoras. Es un hecho de la historia. Entonces, ¿es un hecho arbitrario? Pregunta. Evidentemente no es un hecho arbitrario. Demuestra la ausencia del sujeto en el propio discurso. Que teníamos discursos ideológicos o teóricos sin sujeto. Puro discurso. Y el predicado acepta todo. El sujeto no acepta todo. ¿Qué congruencia había entre el sujeto y aquello que el discurso sostenía? Había una total incongruencia. Se podía apostar a todos los futuros imaginarios siempre y cuando no me molestaran en mi vida personal. Este no es un hecho anecdótico. Está mostrando una falta de compromiso con las ideas, una falta de compromiso con el propio discurso y por lo tanto un discurso que ocultaba grandes debilidades en los sujetos. Y eso nosotros lo comenzamos a enfrentar, no en el plano psicológico, también podrían ser también propósitos de los psicólogos, sino en el plano de la construcción del pensamiento. Y eso no es un acto menor. Pero un acto de pensamiento para entender el presente. Un acto de pensamiento para entender el presente, no para perdernos en la contingencia de la anécdota, sino un acto de pensamiento para entender el presente, porque desde el presente se construye el futuro. Si no, no hay futuro. Tan simple como eso. Esto no lo estoy planteando en el plano ético.
ni lo estoy planteando en el plano filosófico, lo estoy planteando en el plano del pensamiento histórico. O sea, en el pensamiento del hombre que entiende que a través de su pensamiento se coloca frente a las circunstancias para construirla. Y entonces se nos plantea un tercer problema. No basta pensar, sino que hay que querer pensar. No basta solamente llegar a conclusiones, sino que hay que atreverse a sostener esas conclusiones. O sea, llevarla a la práctica. Porque ahí nos encontramos también con otra situación. Muchos diagnósticos correctos sin sujetos capaces de sostenerlo. Muchas previsiones de futuros posibles sin sujetos capaces de sostener esa construcción. O sea, en una palabra, mucha ilustración y poca conciencia. Mucha inteligencia y poca voluntad. Eso nos estaba planteando entonces que había un problema del sujeto, no solamente porque estaba disociado del sujeto, del discurso, sino porque estaba mutilado. Un discurso, un sujeto descompuesto internamente, que se atendía solamente al problema de su capacidad de pensar analítico y se atendía muy poco a sus demás facultades. Ese es el sujeto de la historia. El sujeto de la historia no la construyen. La historia no la construyen sujetos ilustrados. La construyen sujetos con capacidad de construcción, para lo cual la inteligencia es un instrumento, la voluntad es otro, la emocionalidad y el compromiso. Bueno, listo. Creo que en este momento estamos fuera del aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. No, profe, estamos al aire. Sí. Ah, perfecto. Ok. Ok, muy bien. Bueno, esa es la presentación y bueno, dejo en tus manos la batuta, Damián. Muchas Bueno, gracias. John Jairo, muchísimas gracias. Me parece que ha sido una conferencia muy amplia, muy rica, porque como lo decías, leer a Semmelman no es fácil realmente. Tiene una forma de exposición oscura, ¿no? Y has hecho una muy buena síntesis de muchos de los aspectos, ¿no? De su epistemología, ¿no? De su pensamiento. Entonces, yo voy a darle la palabra a las personas que están aquí en la sala Zoom, a ver si empezamos una interlocución. Bueno, yo quería comentar también que realmente el pensamiento de Semmelman es una cuestión ahí como que me ha perseguido durante tiempo, porque cuando en el año 2006, eh, con Darío Botero Uribe, la Universidad Nacional organizó él básicamente la Facultad de Derecho, el primer encuentro nacional por la vida, se invitó a Manfred Nasnif. En la segunda versión, Botero Uribe trató de llevar a Semmelman a la universidad y no fue posible, pero desde ahí el nombre me empezó a resonar y luego ya en 2015, 2016 volví a tener algún contacto, pero no le había entrado a la obra, entonces decidí empezar a leer algunos de sus libros y uno de ellos, que también creo yo sintetiza, tiene varios textos donde sintetiza su pensamiento, es este de Voluntad de conocer, el sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico, ¿no? Y luego conseguí los tres tomos y me han parecido muy, muy interesantes. Me imagino que el interés de Darío Botero Uribe era el tema de la racionalidad y los horizontes de la razón, por lo que Botero también planteaba pues una crítica a la razón y se había ocupado de esos problemas. Y eso pues me llevó ya a participar de estos octubres latinoamericanos. El año pasado me fui a Perú, digamos, con la intención realmente de participar de los círculos de palabra, de participar en estos encuentros que tienen básicamente con los estudiantes del doctorado y pude ver la manera como se trabaja, ¿no? Una manera diferente de trabajar. Así que entiendo tu anécdota cuando te dijeron que tenías que hacer los propedéuticos, porque realmente lo que yo vi es que se descoloca, ¿no? Se descoloca
al estudiante y el estudiante tiene que despojarse de una gran cantidad de teorías de su pensamiento, de sus creencias, de sus habituaciones intelectuales y realmente empezar a pensar de una manera muy distinta. Empezando con mucho eso de lo que dijiste, ¿no? Que el estudiante tiene que situarse de cara a su presente, a su realidad, mirar también la manera como ha sido configurado él en su propia historicidad y a partir de ahí hacerle preguntas relevantes al mundo, ¿no? Al presente, a la realidad, a la circunstancia. Entonces, tiene que despojarse de tanta teoría, ¿no? De esas habituaciones intelectuales, de tantos dogmas. Y por eso esa distinción que él planteaba entre el pensar teórico y el pensar epistémico es muy clave, porque se trata de un pensar epistémico donde hay una concepción muy dinámica, muy abierta del conocimiento, ¿sí? Una lectura donde el conocimiento está abierto, donde el conocimiento tiene que ser puesto al servicio de la transformación y donde el sujeto tiene que mirarse en la historicidad, en una teoría también de la realidad. Hay una cuestión ahí interesante también de pronto de lo que se podría especular, diría yo. Me parece que se puede establecer un diálogo muy fructífero entre la teoría de la realidad, la concepción de la realidad de Semmelman y de Yacuría, ¿no? Y de Ignacio Yacuría. Yo creo que por ahí hay unos puentes interesantes para explorar, en el sentido de que esa realidad concebida de manera dinámica, conflictiva, también agonística, pero donde hay posibilidades, es ahí justamente en esa realidad donde tiene que situarse el sujeto para empezarle a preguntar cosas al mundo. Bien, entonces, además de estos comentarios, bueno, me gustaría entonces darle la palabra a alguien si quiere interpelar un poco la exposición que ha hecho John Jairo. Hola, Daniel y John Jairo. ¿Cómo me están oyendo? Bien, Leito, bien. Perfecto. Bueno. Sí, sí, bueno. Entonces, esperemos que toda la exposición completa, que como dijo Damián, es muy rica, muy amplia, quede ya formalmente en la grabación en YouTube. No, pues yo más que una pregunta formal es una curiosidad en que de pronto algunos otros de los que estamos aquí en la sala podemos abordar, que es que Arturo hace algunas semanas pues nos habló a propósito de Hinkelhammer y ahora John Jairo pues a propósito de Selman y me pregunta sobre la categoría de sujeto que parece importante en ambos autores, pero hago la pregunta desprevenidamente, ¿habría alguna relación o relación entre este tratamiento epistemológico de Semmelman y el tratamiento, no sé, teológico, diríamos, de, de Hinkelhammer, o no sé, el mismo John Jairo, eh, Damián, eventualmente el propio Arturo, si tiene algún planteamiento al respecto o queda como una pregunta abierta? Gracias. Gracias, Leonardo. Yo casi que empezaría diciendo empezaría esto refiriéndome a lo último que usted comenta y es que de pronto quedaría abierto. La verdad no conozco o incluso un posible diálogo que ellos hayan tenido, en fin. Sin embargo, por supuesto, la categoría de sujeto en Semmelman es una categoría importante, es una categoría vital, tanto así que él dice, y bueno, de hecho en este video lo podíamos ver un poco, ¿no? Y es que con el discurso se puede hacer cualquier cosa, pero el sujeto no aguanta todo, dice él de alguna manera. Y este sujeto no es el sujeto, si me lo permiten, cartesiano, ¿no? Este es un sujeto
podríamos pensarlo más en el sentido de lo social, ¿sí? Si de pronto pudiéramos acercarnos a eso, pero además es un sujeto histórico, es un sujeto consciente, es un sujeto eh, que ahorita muy bien utilizó también una categoría y es que se recoloca, ¿sí? Y se recoloca para construirse a sí mismo, pero a partir de ese construirse a sí mismo, construir con la realidad. Porque a veces cuando uno habla de el pensamiento de Semmelman y trae la categoría de sujeto, pues algunos se alarman, ¿no? Entonces dicen, bueno, este nos va a hablar es de la modernidad y de pronto de esta lucha entre empiristas, racionalistas, etcétera, etcétera, pero no, dista mucho de eso. Este es un sujeto que se encuentra en la movilidad de lo histórico, en la movilidad de la historicidad más bien, y es un sujeto que se ha dado cuenta de un proceso anterior que es el proceso de la desubjetivación, como lo comenta, como lo dice Norbert Legner. Y entonces, en ese sentido, vuelvo y lo digo, es una categoría importantísima. O sea, creo que sin el concepto de sujeto no podríamos estar hablando del pensamiento de Semmelman tal como lo tratamos, vuelvo y lo digo, porque precisamente ayer en el encuentro previo que tuvimos para los eventos que tendremos en mayo, le estaba diciendo a Oscar que tuve que desempolvar un poco algunas cosas que había escrito en algún momento, volver a leer un poco, incluso desde el año pasado que se nos hizo la invitación a participar en el evento en Tunja. Yo dije, bueno, pues nos vamos a aventar. Lamentablemente en esa ocasión no pudimos asistir al evento. Sin embargo, pues, y gracias a la motivación de Leonardo, pues lo hicimos, porque hoy en día estamos transitando también por otros eh, pasillos, por otros laberintos filosóficos, que es la filosofía de la tecnología. Sin embargo, el mismo pensamiento de Semmelman y toda la herencia que él deja para el IPECAL o que dejó para el IPECAL, pues hacen parte también de esas búsquedas y en algún momento pues fue lo que nos impulsó a buscar otros horizontes. Muy bien, Sí, gracias. yo diría que, claro, es un sujeto racional, claro, es un sujeto volitivo, por eso la importancia que le da aquí a la voluntad, ¿no? Para la acción en el video que mostró John Hyde, pero también es un sujeto afectivo, un sujeto emocional, un sujeto muy integral que se coloca y se recoloca en una realidad que tiene potencialidades, ¿no? Y que justamente ahí el futuro aparece como ese campo donde se actualizarían esas potencialidades, pero eso no es posible sin un sujeto pues comprometido, ¿no? Comprometido afectivamente, ¿no? Con el conocimiento. Bien, no sé si alguien más quiere intervenir. De hecho, discúlpame, Damián, respecto a lo que tú comentas, dentro de la misma propuesta de Semmelman hay una importancia vital, llamémoslo así, a, a la emocionalidad, ¿no? Como tú lo comentabas. Y hay, no sé si llamarlo de esta forma, pero también hay una, digamos, al interior, podríamos llamarlo, hay una necesidad, una antropología de las emociones, si me permiten el término. Bien, Arturo, no sé, Sí, no, muchas gracias a John a John Jairo por su exposición y a Damián. Estaba pensando en dos cosas, ¿no? Una primera cosa que decías, Damián, el vínculo allí con la idea de la realidad histórica yacuriana, que en mi caso, claro, la pienso más desde Subirí, ¿no? Y es como la historia es apropiación de posibilidades. Y ahí hay como unos vínculos muy bellos
la historia no es determinante sin más, sino es posibilitadora. Y esto que decía también Leonardo en torno al sujeto en Hinkelhammer, me parece que esto último que decía John Jairo es una nota muy linda en Semmelman, y es esa dimensión volitiva y emocionada, de la emoción también, el sujeto como en vínculo con las emociones. Eh, Toda vez que, claro, hay una relación con Hinkelhammer, y es el sujeto se constituye en esa tensión dialéctica con las instituciones, las abstracciones, todo el dilema con las utopías, en este caso como malas abstracciones, ¿no? Entonces la subjetividad tanto para Hinkelhammer como para Semmelman allí en vínculo con la historia y como posibilitadora de transformaciones. Eso sí me parece que hay ahí una comunidad de saber, un vínculo que los dos autores comparten. Y también otra idea en relación, Damián, a lo que decías, y es que, y también lo que mencionaba John Jairo, es el presentismo, el presente, ¿no? El presente que fue una marca, digamos, de la filosofía de Javier Zubiri, que Ellacuría muy bien elabora en su texto de Filosofía de la Realidad Histórica, el presente como el lugar desde donde se posibilita el pensar, se posibilita el sujeto, la realidad y la historia, ¿no? Entonces, no, esas intuiciones allí para discutir, y gracias, John Jairo, por tu exposición. Gracias, Israel. Luis Eduardo, bien, sigue. Bien, muchas gracias a, a John, a Damián. Excelente exposición. Mm, Me hizo pensar esta última parte que sobre todo asociado a lo que John expuso en la última parte y a lo que acaba de referir Arturo, me lleva a pensar en un texto que a mi modo de ver es muy bonito y está asociado a este asunto del problema del hombre en Semmelman, que es el texto de problemas antropológicos y utópicos del conocimiento. Eh, el asunto o la idea del sujeto como subjetividad que de alguna manera subjetiva, es decir, que constituye la realidad y que está asociado a lo que yo en algún momento nos propuso en torno a la historia, a la realidad como potencialidad, pues justamente el sujeto también en Semmelman aparece en esta bella obra como sujeto potencial, un sujeto que actúa y un sujeto que moviliza, que es el que efectivamente, como se mencionó, el que realiza los cambios o las transformaciones históricas. Y ello me hace pensar en un asunto también a propósito de que quienes estamos acá, en su mayoría, nos dedicamos a la docencia, somos docentes en alguna de las instancias del proceso educativo. Cuando uno ve, logra tener acceso a las conferencias del profesor Semmelman, lo ve de manera recurrente hablando a educadores, a educadoras en distintas instancias aquí en Bogotá. Permanentemente, bueno, cuando venía él hablaba con personas en la universidad pedagógica, en México, en distintas partes uno lo veía allí. Y quisiera preguntarle a John si ha pensado el asunto o podría ayudarnos como a elaborar la noción sobre justamente qué tipo de comprensión nos sería posible elaborar a partir de Semmelman en torno a esta tríada, al docente, al educador en términos de sujeto postpotencia, de sujeto actuante y de sujeto movilizado. ¿Cómo podría a partir de Semmelman interpretarse ese sujeto que subjetiviza y genera
una realidad a partir de lo que implica el hecho mismo del educador como agente transformador. Si habría alguna elaboración que pudiéramos allí como concretar o organizar desde esta comprensión de Semmelman. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, Luis Eduardo. Pues mira que me haces pensar en varias cosas. La primera de ellas, creo que afortunadamente se dio ese encuentro y dentro de la exposición también lo comenté, ese encuentro entre Estela Quintar y Semmelman, porque sin, digamos, en algún momento dejarlo como algo predeterminado, se encuentran, ella halla eco en la propuesta de Semmelman, ella siendo educadora, ¿sí? Semmelman también, pero de otro, digamos, de otra instancia, por llamarlo de alguna forma. Hay un par de entrevistas y hay un par de textos que también podemos encontrar eh, donde están Hugo Semmelman y Estela Quintar. Y allí es donde, desde mi perspectiva, abordan más este tema que tú estás comentando. Las reuniones con Hugo Semmelman, uno sabía cuándo empezaban, entre comillas, porque, porque a veces se hacía esperar un poco, pero no sabía uno cuándo terminaba. Él, o sea, en ocasiones nos encontrábamos, por ejemplo, en algún apartamento con otros compañeros y demás, y creo que aunque su discurso rompe con mucho de la tradición a la que nosotros estamos acostumbrados, pues es un discurso en muchas ocasiones enfocado a los docentes. Creo que la propuesta de él se acerca mucho, por ejemplo, a otro tipo de propuestas, ¿no? La misma propuesta de Katherine Walsh, pensaría yo, de toda la pedagogía crítica, ¿sí? Que él no lo llama de esa misma forma, pero digamos, la proyección que él hace sí es hacia ello. Y me llama mucho la atención porque en el diálogo que él también sostuvo, no solamente con intelectuales, sino con trabajadores, sindicalistas, etcétera, etcétera. Recuerdo que en algún momento nos recomiendan un texto que hace un tiempo lo trajo a colación precisamente Giovanni Púa, y es un texto de Carlos Leckendorf que se titula Aprender a escuchar. Es un texto que se recrea alrededor de la figura del Tojo Laval, y mucho de lo que nos compartía Hugo Semmelman en los círculos de reflexión estaba relacionado con eso, ¿sí? Y de esa posibilidad que tiene el docente de abrir, ¿sí? De abrir camino, pero también de ser un sujeto, digamos, con una visión más amplia, ¿sí? Porque en ocasiones nos pasa que perdemos ese rumbo, ¿sí? Y nos adecuamos o nos acomodamos a ciertas lógicas que, que dejan mucho que desear, y perdón la expresión, de nuestra propia tarea, ¿no? Pareciera que todo este movimiento del capitalismo cognitivo, cognitariado, bueno, todo esto como que nos lleva consigo, y a veces es necesario ponerle freno. Pero pienso yo que en las entrevistas que tiene Semmelman junto con Estela Quintar, ahí podemos encontrar algunos insumos interesantes y, digamos, muy ricos de esa perspectiva que tiene Hugo Semmelman sobre la tarea que tenemos nosotros como docentes. Por otra razón también, y es que Estela Quintar, las fuentes de ella también son muy parecidas, ¿no?
Gramsci, Paulo Freire, eh, una ola bastante importante de pensadores argentinos que aparecen con este germen a partir de la dictadura, ¿no? Entonces, es una lectura creo que también muy importante la que se puede hacer de esas entrevistas que les hicieron a ellos dos. Bueno, Joan, Giovanni. una cosita, sí, Damián, una cosita muy concreta con el saludo muy especial para todos y todas. Y es justamente haciendo esta referencia. Ah, bueno, ya que lo mencionas, Catherine en sus cursos siempre incluía el texto de pensar epistémico. Eso te sirve para enfatizar esa idea que acabas de expresar. Pero La referencia. sí, sí, sí. Pero no, te iba a hacer una pregunta muy, muy concreta ya como para ir redondeando y es el lugar de la utopía. ¿Tú cómo lo ves en Semmelman? Porque si yo reúno algo de lo que se ha dicho aquí en estos minutos, también al lado de subjetividad, historicidad, creo que ese es otro de los temas que podrían estar por acá presentes. Pero tú cómo, desde tu impresión, ¿cómo se da esto de la utopía en Semmelman? Pues mira que, y si efectivamente es algo que uno recurrentemente lo encuentra en el discurso de Semmelman, y el tema de la utopía él lo presenta como algo que está por alcanzar, ¿sí? Algo que está ahí, que no, o sea, es algo que está dentro del camino, y se presenta en ese, valga la redundancia, ese presente potencial, ¿sí? Está ahí, ¿sí? Es como una especie de, perdón la referencia, como ese hilo de Ariadna un poco, detrás del que nosotros estamos, pero ay, caramba, no lo vamos a poder alcanzar, ¿sí? Pero es muy recurrente, y creo que en Hugo Semmelmann, bueno, también pensamiento marxista, pues digamos, es indisoluble el tema de la utopía. Y bueno, y hay textos, yo creo que quizás en Horizontes de la Razón lo podría abordar un poco, y en el uso crítico de la teoría. Eh, lo que pasa es que hay textos que cuando vemos la obra de Semmelman se reeditaron posteriormente, entonces, claro, cambian allí algunas cuestiones, y entonces uno dice, ah, es que aquí encuentro el pensamiento de Hugo Semmelman, ah, pero es que por aquí también, ¿no? Entonces va uno y da la vuelta y retorna al mismo punto donde partió, y termina, digamos, volviendo a leer gran parte de la obra. Además, porque fue, desde mi perspectiva, fue un gran ensayista, ¿sí? Y en ocasiones, digamos, esos textos que él empieza a escribir ya en la década de los 2000, con la influencia de la didáctica no parametral, que creo, vuelvo y lo digo metodológicamente, creo que le dio mucho piso y claridad a la propuesta de Semmelman. Puede uno entender mucho mejor eh, cuál era como esa idea que quería Semmelman, digamos, irradiar, porque así como lo dijo Damián, vuelvo y lo digo yo también, no es sencillo leerlo, sobre todo en ciertos textos. ¿Sí? Uso crítico de la teoría es oscuro, ¿sí? Es bastante oscuro. Lo mismo pasa con Horizontes de la Razón uno, 2, no tanto con el 3. El 3 ya da unas pistas un poco más halagüeñas para nosotros. Em, Sí, yo diría también, contribuyendo un poco, ese concepto de utopía aparece muchísimo, ¿no? En la obra, y yo creo que es una idea también que toma algo pues, de Gramsci en este sentido de que la función de la política, por ejemplo, y la función de la praxis es convertir la utopía en historia concreta, ¿sí? Y es ahí donde viene, claro, toda la importancia
que le da al sujeto volitivo y afectivo que se compromete justamente con esa utopía y la puede convertir en historia concreta, ¿no? De cierta manera ahí se presenta esa identidad que también en Gramsci hay, como entre, bueno, en Gramsci hay una identidad realmente entre filosofía e historia, filosofía política e historia, porque la política también es la que convierte, digamos, una visión del mundo o una filosofía en historia concreta, en historia real. Y por supuesto, ahí la disposición de los sujetos, pues es clave. Bueno, yo no sé si ya estamos terminando porque tengo esto configurado hasta las 8 de la noche. Yo diría que finalmente que tenemos un autor donde hay unas reflexiones muy interesantes, novedosas, muy agudas sobre el sujeto, sobre la realidad misma, el concepto de realidad, la relación de conocimiento que plantea entre ese sujeto y esa realidad. Aparecen otras cuestiones, unas reflexiones muy interesantes sobre el concepto también de totalidad, por ejemplo, ¿no? En diálogo con la tradición marxista, discusiones epistemológicas en torno a la objetividad y cuestiones que nos interesan a todos en las ciencias sociales, como por ejemplo, que podrían discutir hoy como todas estas teorías sobre la agencia, ¿no? de los sujetos. Entonces, yo creo que por eso es que lento, pero poco a poco ahí Semmelman ha ido impregnando y ha sido como retomado, ¿no? En discusiones epistemológicas de las ciencias sociales actuales. Me parece que desde ahí se están dando unos rescates interesantes. Yo lo digo porque yo acá estoy en la Escuela de Trabajo Social y conozco trabajadoras sociales chilenas, trabajadoras sociales argentinas, que son muy teóricas, ¿sí? Y que, claro, para pensar el trabajo social y el compromiso que tiene el trabajador social con la realidad, una apuesta como la de Semmelman les cae muy bien, ¿no? Y lo leen y lo interiorizan y lo tratan de aplicar, ¿no? Obviamente de manera crítica, como el mismo Semmelman lo recomendaría. Entonces, les agradezco mucho, pido excusas por los problemas técnicos, pero esta cuestión siempre se nos sale de las manos y uno no es experto en esto, entonces voy a tratar de rescatar la grabación que creo que tengo aquí en este momento y ya la compartiremos por el canal de la sociedad. Entonces, Joan, muchas gracias, muy contento con tu presentación, muchas gracias a los demás por su participación y nos vemos próximamente. Vale, gracias, Damián, y gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.